todos y bienvenidos otra vez más a su noticiero de confianza, Noti Perú. El día de hoy tenemos una cuestión que ha irrumpido en nuestra programación habitual debido a su importancia en el sistema internacional. En este momento les estoy hablando sobre los problemas fronterizos que están pasando actualmente en el estado de Perú. Este país está conformado por un territorio de una superficie continental de aproximadamente 1.285.215.60 kilómetros. El Perú tiene ciertas fronteras terrestres con 5 países. En primer lugar, por el área del norte con Ecuador y Colombia. En segundo lugar, por el este con Brasil. Por el sureste con Bolivia y por el sur con Chile, totalizando aproximadamente 7.000 kilómetros de línea fronteriza. La frontera con Chile es la más pequeña que posee el Perú en su área continental, con aproximadamente un total de 170 kilómetros. La línea fronteriza cubre el territorio entre la meseta de Comarca hasta un punto cerca del Océano Pacífico. Tacna es el único departamento con frontera en Chile. Los límites entre ambos países quedaron fijados mediante el Tratado y Protocolo Complementario para resolver la cuestión de Tacna y Arica en el Tratado de Lima, firmado en Lima el 3 de junio de 1929. No obstante, para entender un poco mejor realmente qué es lo que está pasando en el país, trajimos a 3 investigadoras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Isabela, Juliana y Mariana, las cuales abordarán la configuración histórica de sus fronteras, la problemática actual y ciertos datos que nos permitirán comprender mejor esta situación. Seguimos contigo, Isabela. Muchas gracias, Juanita. Ya sabemos que uno de los antecedentes más directos para saber más o menos cómo se configuraron las fronteras de Perú fue el Imperio Inca, que ocupaba muchas partes de América del Sur. Sin embargo, no vamos a ahondar en eso, sino que nos vamos a redireccionar al Virreinato del Perú, en el cual, teniendo en cuenta el principio de iutis possideris iuris, a partir de la independencia del Perú en 1821, el 28 de julio, prácticamente las fronteras del Virreinato del Perú pasaron a ser las del país no independizado, Perú. Aquí inician los conflictos fronterizos con otros países, el primero siendo con la Gran Colombia durante la entrevista de Guayaquil. Otro punto a destacar fue la Confederación Perú-Boliviana entre 1835 y 1839. Otro punto muy importante y de los más significativos en la historia de las fronteras de Perú fue la Guerra del Pacífico, disputada entre una alianza Perú-Boliviana y Chile. Esta ocasionó que Perú perdiera algunos territorios importantes, como la soberanía en las provincias de Tarapacá, en Arica, Tacna, Tarata, entre otras. Para 1925, Chile desocupa Tarata y con el Tratado de Lima en 1929 se recuperó Tacna. Otro conflicto a destacar fue un enfrentamiento entre Perú y Ecuador entre enero y febrero de 1925. Esta fue una de muy corta duración, no hubo ni siquiera una declaración de guerra y con la intervención de otros países se logró un acuerdo. Ya como venía diciendo, en el siglo XX sucedieron algunos otros problemas fronterizos, como ya dije el de Ecuador, otros con Colombia y unas nuevas negociaciones con Brasil y con Bolivia. Sin embargo, aquí terminan como la historia de los conflictos fronterizos con Perú, porque actualmente no tiene ninguna reclamación con ningún otro país. Además de esto, quisiéramos agregar un par de datos curiosos muy importantes sobre estas fronteras. La primera es que en total Perú posee 5 tratados sobre sus fronteras. El primero fue firmado con Brasil el 8 de septiembre de 1909 y a los pocos días su tratado con Bolivia, para en 1922 hacer su tratado con Colombia y en 1929 con Chile, siendo su último tratado después de un acuerdo de plebiscitos y demás cosas entre los dos estados con Ecuador. Un segundo punto es recalcar cómo la frontera entre Perú y Ecuador es una frontera bastante curiosa en el sentido de que solo es un puente el que los limita. Un puente que se puede atravesar hasta como más o menos en 70 pasos y que une las ciudades de Huaquillas desde Ecuador y de Aguas Verdes desde Perú. Este puente es un puente en el que se adhieren dos culturas formando una sola que une tanto características de Perú como del Ecuador y que incluso se puede llegar a comercializar tanto en dólares por Ecuador como en soles por Perú. Esta misma ha hecho que muchos críticos se cuestionen cuál es el poder y la razón de crear dichas fronteras o si son solo construcciones imaginarias y no en verdad totalmente identitarias. Un tercer punto es hablar sobre nuestra frontera triple con Brasil, Colombia y Perú, en donde se resalta la multiculturalidad de este lugar, ya que desde Colombia se pueden observar cómo hacia la frontera están las zonas de reservas indígenas
y por el lado de Brasil se pueden encontrar hasta 135 comunidades indígenas cerca de esta misma zona de la frontera. Por otro lado, desde Perú hay hasta 11 familias lingüísticas diferentes de las 43 que se pueden encontrar dentro del territorio peruano, demostrando la importancia, como les comentábamos, de la multiculturalidad y la importancia del Amazonas en esta región, tanto desde la representación indígena propia de cada territorio como la comunidad entre ellos. Por cuarto, y un dato extra, es que nuestra Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la más antigua de toda América, la cual fue fundada en 1551. Ahora bien, después de estos datos y con un poco más de contextualización, pasaremos con nuestra otra investigadora Juliana, quien les hará un pequeño fragmento sobre procesos actuales presentes en estas fronteras. Bienvenidos de nuevo. Ahora vamos a concentrarnos en los problemas actuales frente a la seguridad. En la actualidad nos vamos a encontrar con nuevas amenazas a la seguridad nacional, nuevas problemáticas relacionadas al crimen organizado transnacional, que serán como la delincuencia común, el tráfico ilícito de armas, la trata de personas, la minería ilegal, entre otros, que no solo afectan a los ciudadanos, sino también el desarrollo de un país. En el Perú, específicamente, nos encontramos que entre estas problemáticas ya mencionadas se van a sumar unas más, como lo son el terrorismo y el narcotráfico. Asimismo, esto se verá especialmente en los valles de los ríos Apurímac, Ené y Mantaro, que también lo conoceremos como la región o la zona Brain. Una de las fronteras en las que se observa más esta problemática es la frontera amazónica, que comparte con 4 estados más, donde se va a ver impactada especialmente frente al narcotráfico, la minería ilegal y los delitos ambientales, generando una escalada de amenazas, miedo y pérdida de biodiversidad. Todo esto se puede explicar por la vulnerabilidad social y la débil presencia del Estado, especialmente en estas zonas fronterizas, en general en los países latinoamericanos. Cabe resaltar lo dicho por un experto del Centro de los Altos Estudios Nacionales de Uruguay, Gonzalo Paredes, que habla sobre la selva alta peruana y las montañas crean zonas de difícil acceso tanto para la policía como para los militares. El cultivo de coca y la producción de cocaína se convierte en el modo de vida en estas regiones vulnerables. La erradicación de estas problemáticas será profundamente difícil, especialmente si nos concentramos en el narcotráfico. Nos encontramos que este es un fenómeno generador de otros delitos en el Perú, como es el caso del tráfico ilícito de armas, el lavado de dinero, el tráfico de personas o la delincuencia común. Esta situación se ve actualmente agravada en el Brain, donde el narcotráfico se encuentra estrechamente vinculado al terrorismo en una especie de simbiosis de mutuo apoyo, acuñándose en este nuevo término que conoceremos como narcoterrorismo, sin poder dejar atrás por fuera una existencia de asociación entre estas y Sendero Luminoso. En otras noticias también podemos informar cómo la minería ilegal ha tenido un fuerte efecto para las comunidades de Madre de Dios en la frontera con Bolivia, que según nuestras fuentes en agosto del 2022 ha sido la última vez que se dio un enfrentamiento entre los mineros ilegales y la policía de La Pampa, una situación que cada vez más se convierte en un problema inmanejable para las autoridades peruanas y que ha tenido un impacto ambiental fuerte ya entre 2019 y 2022, ya que se han deforestado un poco más de 3.688 hectáreas, sin hablar del impacto negativo para las comunidades indígenas que ahora viven aterrorizadas y sufriendo el impacto ambiental que les deja la minería ilegal. Ahora, si nos concentramos en la frontera con Brasil, en Uyucali hay indígenas asentados en las cuencas de los ríos Yurúa y Breu. Enfrentan amenazas que van desde caza, pesca y tala ilegales hasta invasiones de extranjeros y narcotráfico. Las operaciones criminales se expanden en total impunidad en las fronteras entre estos 4 países. Y finalmente, la última parte de fronteras en las que nos vamos a concentrar es la problemática que enfrenta el Perú frente a la frontera con Chile. El territorio de Tacna se ha vuelto una zona militarizada por la tensión migratoria que hay entre estos 2 países, por la acumulación de grupos de migrantes, en su mayoría venezolanos, pero también hay de otras nacionalidades como haitianos, colombianos y demás que tampoco cuentan con la documentación requerida para que las autoridades peruanas les permitan el acceso. Además, sin olvidar que estas son personas que soportan las condiciones extremas del desierto de Atacama junto a los enfrentamientos que tienen con la policía. Finalmente, ambos estados, en mayo del presente año, decretaron situación de emergencia en la frontera junto a despliegues del ejército en busca de hacer un control de la situación con los migrantes. Eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos en esta emisión sobre las fronteras en Perú, sobre esta actualización de los problemas transfronterizos que afronta el Perú. Muchas gracias por escucharnos. Buenas noches.